estás, Martín? Bien, che, acá me armé unos matecitos. Bueno, no nos conocemos, así que es algo improvisado esto. Así Todo que en bueno, yo vivo. estuve chusmeando un poquito ahí en internet tu canal. También estuve leyendo algún que otro artículo ahí en Lupa Protestante que vi que tenés. Me interesó bastante tu mirada. Vi que también subiste unas lecturas de algunos libros de, de Tulich. Eh, Sí. Tillich. Está Mm, Tillich. Paul Tillich. Lo estoy leyendo hace poquito, empecé a leer anteayer un poco de él. La verdad que mirá. me cautivó. Es muy, muy bartiano y me gustó y me atrapó un poco eso y también la mirada espiritual que tiene, ¿no? Para la vida del hombre. Mm. Y nada, estuve escuchando ahí un sermón que vos grabaste, leído. Nada, me interesó, así que, y vi que también tenés alguna carrera profesional vos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, soy médico psiquiatra, Mirá, y psicoterapeuta humanista. Trabajo en el ámbito de la salud pública. Así mirá vos. que ¿En dónde? eso es como, digamos, mi profesión de base. Sí, sí, sí. ¿En Buenos Aires o estás en alguna provincia vos? Yo estoy en la provincia de Neuquén, Ah, en Neuquén Neuquén. Capital, Mirá. y trabajo en Neuquén. el hospital provincial de Neuquén. Por casualidad, tengo un profe de un seminario que se llama Fernando Sarabi, si no me acuerdo mal. No lo conocés vos, ¿no? Me suena, pero como no tengo mucho camino, la teología me llega a mí como un poco medio de costado, no en realidad. Mirá, En algún ¿cómo es momento eso? estudié teología, pero no, ¿Estudiaste? no. Sí, formalmente estudié unos años, pero no. Después profundicé por mi cuenta, ¿no? Como que no Claro, hice una carrera sí, sí. así ¿En dónde estudiaste? formal. En un seminario muy pequeño, en La Plata, mientras yo estaba estudiando medicina, que se llama, era un instituto bíblico, se llama Instituto Bíblico La Plata, que ya no existe más. Mirá Existió vos. unos años, fraccionado por unos misioneros bueno, que en la iglesia eran teólogos. Entonces en la iglesia como que instalaron este instituto bíblico con un perfil bastante conservador, ¿no? Claro, Así que esas fueron como mis bases, por el conservador como de línea bastante calvinista. mirá, Eh, reformada. y eso fue como mi base, y después, bueno, yo me fui corriendo un poco de eso. ¿En qué de ese- denominación? ¿Se puede saber o te acordás? Sí, bueno, esa es la iglesia de la Unión, donde estaba este seminario. La iglesia de la Unión, que no es la Unión de las No. Asambleas, es la Unión Evangélica Argentina. Ah, No es una mirá. denominación como muy grande. No, debe ser Eh, líneas metodistas, ¿puede ser? No creo, no. es- Son más no, liberales. no. Los metodistas son más liberales, claro, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en esta rama, no, es un poquito más conservador la visión. Puede ser que se acerque un poco a la iglesia bautista. Yo soy de tradición bautista. Mirá, Cuando yo me convertí de chico, conocí a Jesús en la iglesia bautista. mirá Después, vos. bueno, es como que ya hoy, me parece que es algo medio general, ¿no? No sé quién se siente como muy identificado, si no, yo soy bautista y defiende los valores. Hoy la verdad que pareciera que es bastante, todo muy en el aire eso, Sí, ¿no? sí, O cambia al menos, mucho. bueno, me pasa a mí. Yo te digo, me siento muy representado porque yo fui 20 años a una iglesia de hermanos libres. Ah, Ahora cambié a una iglesia que es un poco una fusión entre pentecostal y hermanos libres, porque el pastor principal, bueno, tiene herencia de hermanos libres, pero el copastor tiene herencia bautista, y los hermanos que le ayudaron a montar la iglesia son de herencia pentecostal, así que se armó una ensalada ahí. Una ensalada linda, porque viste que vos tomás lo mejor de cada uno y de eso se trata lo que hacemos, ¿no? De exprimir de la experiencia de los demás lo mejor para hacer nuestro camino. Y creo que de eso es un poco totalmente. también se trata la Biblia, ¿no? Y la espiritualidad cristiana.
Y Muy de nada, acuerdo. me siento representado con eso. Así que, che, y después, como, bueno, yo también estudié 3 años en un instituto bíblico, se llama Jorge Mm. Müller, que es de los Hermanos Ah, Libres. Eh, mirá, la verdad que yo me sentía muy como diciendo, yo vivo la iglesia perfecta, ¿viste? Casi 15 años creo que pensé así. O por lo menos 10, ponele, 5 hasta que me adapté. Pero fue una linda experiencia, la verdad que agradezco a Dios haber transitado ese camino. Si bien, mm, bueno, uno, como vos decís, va mutando en sus convicciones, el pensamiento de uno no se queda quieto. A algunos le pasa que sí, a mí me pasó que no. Creo que a los que tenemos un interés más profundo es inevitable cambiar y tener un devenir, ¿no? Así que contame un poquito de eso en tu vida. sí, bueno, esto que vos comentás, ¿no? Como la inquietud. Me parece que eso fue como motorizando las preguntas. eh, Tuve como una salida un poco de un lugar de mucha seguridad, pensando en esto, el calvinismo y algunas miradas como un poco, sí, yo creo que son de seguridad. Igual, supongo que toda mirada es en algún punto una mirada de seguridad, ¿no? Aunque eso signifique sostener algunas dudas también. Pero bueno, salí de un lugar como un poco rígido, y a mí me pasó un poco que me empecé como a topar con la Biblia, digamos. A topar con la Biblia, y Parece ahí irónico, ¿eh? empecé. ¿Cómo? Parece irónico. Y claro, me empecé a topar con la Biblia, ¿no? Y me empecé a encontrar con que había cosas con las que no podía creer, ¿no? Viniendo de una enseñanza donde yo tenía que creer que la Biblia era 100% la palabra de Dios, que era inerrante, que era infalible. Es como que se le ponía a la Biblia una presión enorme, pobrecita, y de golpe es como que yo me iba como topando con un montón de cosas con las que no podía estar de acuerdo. Eh, Eso hizo que me hiciera como un montón de planteos, digamos, acerca de eso, y por eso, bueno, ahí cuando yo estaba escuchando tu podcast, resoné como muy, muy rápido, dije, sí, es un poco la experiencia muy parecida a mi propio camino, como empezar a decir, a ver, ¿me animo a cuestionar esto? Si yo me animo a cuestionar esto, ¿qué pasa? Se me desarma la fe, pierdo la fe. Entonces fue un poco, eh, a mí me pasó muy así. Yo creo que perdí a la Biblia y gané a Jesús. Realmente siento que esa es mi experiencia. Y cuando yo digo perdí la Biblia, a ver, quiero que se entienda, y vos creo que lo aclarás también bastante, te ocupás de aclararlo bastante en tu podcast. La Biblia es súper importante, es fundamental para nuestra fe cristiana. Es fundamental, no podemos ignorarla. El tema es que tiene que tener su lugar. Hans Kuhn, que es un teólogo católico que me gusta mucho, él dice que el peligro del protestantismo es el biblicismo, ¿no? Así como el peligro del catolicismo es el tradicionalismo y de la Iglesia Ortodoxa el magisterio, perdón, el tradicionalismo y, bueno, no sé, pero cuando habla de, Sí, cuando habla de la están Iglesia, las dos en la misma. pero más o menos, ¿viste? Pero cuando habla del protestantismo, del biblicismo, yo creo que como nacemos defendiendo la Biblia, o sea, nuestra tradición protestante nace defendiendo la escritura, claro, es como que es entendible cuando me pongo a ver un poco nuestra neurosis como protestantes, claro, no, si vamos a tocar esto, pareciera que si tocamos esto perdemos todo. Y la paradoja es que pudiendo poner en tensión la escritura, podemos, me parece, o quizá me pasó a mí, me encontré con Jesús con mucha mayor profundidad. Eh, entonces es como que en ese camino donde yo veía que
tenía como muchas seguridades lógicas, había como algo muy interior que no estaba muy seguro, que no estaba como muy plantado. Y cuando pude poner en tensión esas cuestiones lógicas, gané como muchísimo más seguridad en mi propia fe. Entonces fue todo un movimiento muy paradojal. Sí, sí. Eh, pero hay que animarse, creo, a dar el salto, ¿no? A dar el salto y empezar a cuestionar y ver que hay perspectivas, a ver, que no inventamos la pólvora nosotros, no es que, Tal cual. no, pará, acá vino Jonathan de Marco, que está diciendo algo revolucionario, eh, o bueno, otros autores que aparecen ahora. Retomamos quizá a algunos que ya en el siglo XX se animaron a decir alguna de estas cosas, y quizá hoy mi apuesta es, eh, hoy esto es necesario, hoy se está escuchando esto, es como una voz necesaria. Me hace pensar un poco en los precursores de Lutero, porque Lutero, digamos, tampoco descubrió la pólvora. Estaba Wycliffe, Huss, previos a él, que ya se habían pronunciado un montón en cuestiones similares probablemente, pero por el timing, digamos, bueno, fueron a la hoguera, ¿no? Mm. Y Lutero le tocó un poco meter la cabeza, cabecear la pelota del gol, digamos, ¿no? Pero los Sí. pases, nadie se fija un poco de dónde salió la pelota, ¿no? Perdóname Entonces que me te lo parece, interrumpa, pero sí, me sí, haces acordar mucho a la mecánica evolutiva con esto de, de la variación de cambiar de ideas. Es como que a lo largo de la historia hay varios cambios de ideas, pero van muriendo, ¿viste? Van muriendo hasta que uno logra asimilar el cambio de todos y a ese le dan bolilla, de alguna manera. eh, Como que claro, se asentó la variante genética y ahora, no sé, me suena a eso, pero es así, son como cambios o cambios de paradigma muy importantes, pero que no son bien vistos y se dan todo el tiempo, pero no, la gente no los puede asimilar hasta que llega alguien que un exacto. poco puede compilar y quizás tenga más llegada. Me haces acordar también eh, a los salmos de Asaf y los salmos de David, que por ahí, no sé si, bueno, viste que siempre hay un grupo gobernante en el pueblo judío y otro grupo de profetas que denuncia lo que hacen los gobernantes. Y obviamente a un profeta lo mataban por decir ciertas cosas. Pero cuando le Mm, decía a un cantor como David, cuando le decía a un cantor como Asaf, dentro de la congregación, aunque esté criticando al gobierno, porque hay un salmo de Asaf que critica a los jueces hebreos directamente, mm, está bien visto. Lo ponemos como un salmo, lo ponemos acá como algo para que se vea bien, ¿viste? Entonces, y hay gente que por ahí tiene la guitarra también, entonces tiene más llegada, entonces puede decir por ahí lo que quiere, ¿viste? Y tiene una receptividad diferente. Pero por ahí llega un profeta que lo único que hace es quizás condenar algo que está causando males o está dañando, pero como eso causa seguridad, aunque es malo, causa seguridad, no se entiende que es malo, ¿no? O por ahí no es tan malo, pero es un error, causa seguridad, entonces no se lo quiere sacar. Y bueno, es sociológico, digamos, de alguna manera. totalmente. 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 Y yo creo que también es eso y una sociedad que de golpe está lista para entender algo, ¿no? Sucede que hay como grandes hombres en la historia y mujeres en la historia que dijeron algo y que se murieron sin su debido reconocimiento y son reconocidos mucho tiempo después. Yo creo que eso da cuenta un poco de la genialidad. Y después venimos perejiles como nosotros y empezamos a decir, che, pará, esto que dijo este tipo en su momento fue incomprendido, pero ahora me parece que estamos listos para agarrar esto. Entonces yo tengo un poquito, no sé si es la ilusión o el pronóstico de que el siglo XXI va a tomar estas cuestiones y las va a profundizar. Me parece inevitable que
las personas de un siglo estamos dialogando finalmente con personas del siglo anterior. Eso me parece que es una constante que se va dando en la historia, ¿no? Porque estos debates son los que cuando nos ponemos a ver a Tillich, a Barth, a Hans von Balthasar, digamos, ya está, ya lo dijeron, digamos, no es que lo craneamos nosotros, digamos. Pero bueno, decimos, che, me parece que el espíritu de los tiempos me está pidiendo que ahora sí, esto se ponga sobre el tapete, ¿no? Tal cual. Y es un Así que, poco, perdóname, pero es un poco lo que pasa con la Biblia. Y es la historia de la Biblia. Es Daniel, si existió o no, leyendo el rollo de Jeremías, diciendo, este tipo que habló hace 70 años, habló algo importante para hoy. O los discípulos releyendo el Antiguo Testamento y diciendo, che, lo que está en este salmo se puede aplicar a Jesús, ¿no? Eh, tal y cual. Hebreos, en una parte del podcast lo voy a tocar, en el libro de Hebreos se habla, bueno, hay muchas profecías a Jesús, ¿no? Pero me llama mucho la atención, no me acuerdo si en el capítulo 5 donde se habla de las palabras que Dios le dice a David sobre su hijo Salomón, y cómo el escritor de Hebreos las toma para Jesús, ¿no? Pero hace un recorte muy, muy subjetivo, digamos, de lo que Dios le dice para Salomón, porque con las bendiciones que le iba a dar, a continuación, a renglón seguido, la maldición, si no lo hacía. Entonces el Mira, autor va seleccionando cositas que son para mi hijo eres tú, le dice, ¿viste? Obviamente Jesús es el Hijo de Dios, se le aplicaría el título como arquetipo. Entonces, pero selecciona cositas que por ahí vos lo vas a leer al contexto y realmente no parecen proféticas de la persona claro. de Jesús. Pero bueno, hace todo ese trabajo, el autor intentando justificar la mesianidad de Cristo en el Antiguo Testamento, que está bien. Ahora, yo me planteaba si lo hizo eficientemente, si lo hizo correctamente, y por ahí no hay 100% de eficiencia ahí, ¿no? De hecho, en los padres de la iglesia hay hombres que intentaron hacer lo mismo y quizás lo desarrollaron mejor. Entonces, bueno, es como decís vos, se te causa una crisis cuando pones en tela de juicio la Biblia, que si hay una fe sincera, creo yo, ¿no? Y si hay ayuda, a mí me costó mucho, sinceramente me causó mucho dolor el tener que atravesar esto. Yo soy una persona muy metida para adentro y no soy de contar las cosas, y menos de expresar dudas e inseguridades. Entonces Mm, me costó mucho trabajo y muchos años poder eh, canalizarlo, digamos, asimilarlo, redireccionar mi fe, evaluar a dónde la estaba apoyando, lograr apoyar mi confianza en Dios, mi fe última, digamos, y reencauzar mi vida espiritual, ¿no? Volver a confiar en Él y darme cuenta que quizás muchas cosas de la Biblia no necesariamente tienen que ser como las creí, sobre todo. mm. Eh, pero bueno, contame algo más de tu transición. Eh, bueno, sí. eh, me parece que, bueno, a ver, como que por un lado viene esto que decíamos que tiene que ver con algo como más teórico acerca de la Biblia, la fe, eh, eso como por un lado, y al mismo tiempo algo mucho más relacionado como con lo vivencial. Ahí también hubo como un giro, o sea, como algo que fue como en paralelo. El cambio desde lo teórico, que no se podía entender, que había como fallas, ruidos en la cadena, digamos, pero a la vez también como un cambio en lo vivencial. Y yo creo que ahí, como digo, fue un proceso medio conjunto, donde me empecé a encontrar con una verdad muy simple, muy, muy elemental. La clave del mensaje de Jesús es el amor. Esta cosa como tan sencilla, tan simple de enunciar, que puede no resultar muy llamativa, fue para mí como un faro, ¿no? En medio de este peregrinaje, donde pude encontrar
que verdaderamente ahí en ese amor ágape, ¿no? Que pensando en los primeros, digamos, en los evangelios, cuando los escritores de los evangelios tenían que hablar sobre el amor en griego, y ¿qué término vamos a usar? Porque esto de lo que habla Jesús no es el eros, no es el filios, no es el estergo, ¿de qué está hablando? Y utilizan este término que en la literatura griega era marginal, que es el ágape, que es este amor por toda la humanidad, este amor por cada ser humano, por el mero hecho de ser humano, sin importar su raza, su condición social, sexual, ideológica, política. Eh, Me parece que eso, a mi modo de ver, es como el escándalo más grande, digamos, que trae Jesús, porque vive eso, no solamente predica eso, sino se atreve a vivir radicalmente ese amor, esa aceptación del extranjero, del alienado, de la prostituta, del loco, digamos, del diferente. Me parece que lo vive con tanta radicalidad que yo digo, va a ser siempre novedad, ¿no? O sea, siempre tiene que ser novedad Jesús porque siempre va a haber un excluido. Y siempre va a haber un opresor a quien poder denunciar y decir, che, esto es opresión. Eh, y a la vez el sentir que cuando, en esto de lo vivencial, que cuando experimenté el amor por parte de otra persona, ¿sí? Insisto, estoy hablando del amor ágape, sentí que realmente me estaba salvando, que realmente había salvación, que realmente el reino de los cielos se había acercado. Dije, escucha, esto es el amor de Dios, que alguien me pueda escuchar y aceptar tal como era. Así de, otra vez, simple de enunciar, pero que yo lo he ido experimentando a lo largo de estos años como algo muy potente y que me conecta justamente con la esencia de Dios, porque ahí yo le doy la mano a Juan diciendo, bueno, finalmente Dios es amor, ¿no? Lo profundo de la esencia de Dios es el amor. Entonces es como que ahí eh, el amor me sirvió como clave de lectura, como, como matiz no, como tamiz, como matiz, como tamiz para encontrarme con la palabra de Dios, que desde mi punto de vista está encarnada por Jesús, digamos, ¿no? O sea, Jesús es la palabra. Eh, pero de algún modo, el amor, bueno, Jesús es Dios y Dios es amor, ¿no? Es como que Jesús es en amor. ese mismo, claro, en ese mismo bucle, todo lo que pase, digamos, por ese filtro, eh, digamos, yo lo dejo como ahí en suspenso. Pero lo que termina como quedando cimentado en el amor, me parece que es lo central, lo decisivo, el resumen de la ley y los profetas y nuestra misión para llevar adelante el reino. Seguro. Parece muy simple, a grandes rasgos, pero es muy profundo. Sobre todo, parece muy simple quizás porque la sociedad en la que vivimos de alguna manera está cristianizada, por el hecho de, bueno, de toda la tradición cristiana que hemos desperdigado por ahí, e impactado en las constituciones, en las culturas, en los hábitos de la humanidad entera, occidental sobre todo. Y eso de alguna manera no es lo mismo presentar un evangelio de amor, un evangelio de paz, ante un imperio sanguinario como el romano, que presentar el mensaje de amor a una sociedad que ya arranca con los valores de alguna manera cristianos, y se los supone superados. Entonces no tenés Sí, el mismo impacto y se hace mucho más difícil y llevadera la tarea de la Gran Comisión, digamos, en ese sentido. Pero no quita que en la intimidad de las personas, quizás ese verdadero amor al que vos apelás no lo vivan realmente. mm, Quizás, como vos decís, en los detalles, quizás más insignificativos, eh, para nosotros, en la realidad de hoy, pero más insignificativos si lo comparás
hace 2000 años podamos encontrar, digamos, la representación de la naturaleza diosa. Entonces, eso es, ahí se encuentra la profundidad, ¿no? Pero es difícil, digamos, limpiarse los lentes para verlo. Es como que en la Sí, religión, digamos, nos hemos acostumbrado, ya que estamos más o menos todos viviendo más o menos moralmente aceptables, es como que es difícil verlo y se necesita por ahí de la religión para, digamos, poner una marca y decir, sí, yo soy y vos no sos, o polarizar un poco, lo cual creo que no está bien del todo, aunque en última instancia, digamos, uno escarba, escarba, escarba hasta el final y en el corazón de cada uno creo que hay un color, ¿no? O es blanco o es negro. Pero no sé si, bueno, en realidad todos tenemos el corazón negro en ese sentido. Eh, pero bueno, no importa, eso lo seguiremos después. Pero sí, me gustó mucho lo que decís, muy profundo, muy profundo. Eh, yo quería sí, yo creo preguntarte, que dale, te quiero puntualizar una cosita más, porque me parece que esto Jesús lo capta, esta cuestión de que esto en realidad casi que pareciera, que, dicho así, que no perteneciera ya al ámbito religioso. Y Jesús le dice a los fariseos, eh, mirá, las prostitutas y los publicanos van por delante de ustedes al reino de los cielos. O sea, le están llevando la delantera. O sea, les está diciendo, hay un público secular que no tiene nada que ver con la fe, que viene mejor que ustedes. Entonces es como que Jesús es tan escandaloso que dice, mirá, hay gente que esto, bueno, ni hablar que el ejemplo del buen samaritano da cuenta de eso, ¿no? Hacer referencia a alguien totalmente considerado hereje, etcétera, lo que ya sabemos del buen samaritano, para resaltar que lo verdaderamente valioso es lo humano, que ya está instalado, digamos, en lo profundo de nuestra esencia. El imago Dei sí, sí, sigue de pie, tal está cual, presente, tal ¿no? cual. Pasa que esto Esa causa, puntualización. causa mucho conflicto con el límite de la fe. Es decir, justificados por la fe. Bueno, si no tenés la fe, tener la sobra no te sirve para nada, ¿entendés? Entonces ahí donde quizás viene el ortodoxo, o el más tradicionalista, o lamentablemente tengo que decir, el más fariseo, y castiga, ¿no? Claro. Castiga a este que por ahí no tiene una noción religiosa en su intelecto, pero hace buenas obras, pero quizás su corazón esté muy cerca de Dios, como el corazón de una persona que nunca escuchó hablar de Jesús, pero sabe leer en su interior esa imagen, sabe y sabe reinterpretarla, es decir, ponerla en acción, actuarla. Entonces creo que hay algún punto muy interesante que tiene que ver con la revelación, que es algo, digamos, que tenemos al abrir los ojos, ¿no? Despertamos a la mañana y ya la vemos. Lo que pasa es que está tan subestimada dentro del evangelicalismo que no nos relacionamos con ella. Nuestra revelación es la Biblia, y no Claro. salimos de ahí. Me has comentado que escribiste un libro sobre la Biblia. Escribí un libro, no es específicamente sobre la Biblia, sino sobre, digamos, sobre la fe, ¿no? Sí, sí, básicamente. Ya está por salir en estos días, por Ediciones Kairos. La verdad que me han acompañado un montón en la producción del libro. Bueno, ya hace varios años que lo venía escribiendo y bueno, la pandemia un poco como que aceleró el proceso y bueno, ya va a ver la luz. El título ya dice un poco acerca del tema. Es dejar el cristianismo para seguir a Jesús. Es un poco la propuesta. Un poquito fuerte. Un poquito fuerte el título. Bien controversial. Controversial, sí, sí. Fue debatido bastante. Bueno, el libro tiene dos partes. La parte uno es una parte bastante breve, se llama Dejar el cristianismo. Y la segunda parte, Para seguir a Jesús, así como un juego con el título. Y bueno, en la primera parte trabajo algunas cosas en relación a esto, ¿no? De la Biblia, pongo en tensión esta cuestión de la Biblia como palabra de Dios, algo en relación a la inerrancia y a la falta de jerarquías en el mensaje, digamos. Trabajo como estos tres problemas.
no los trabajo en profundidad, la verdad que es solamente como para hacer un panorama. Y yo creo que el plato fuerte está en la segunda parte, ¿no? Como la propuesta, de qué se trata como seguir a Jesús. Y ahí un poco hago como una propuesta programática, de algún modo algo que trabajo es que, bueno, la Reforma Protestante como que hizo su bandera reformadora con las 5 solas, ¿no? Es sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solo Christus, soli Deo Gloria, ¿no? Pensando como en cuestiones como bastante del ámbito casi de la mente, ¿no? Como comprensiones doctrinales acerca de las cosas y que no tiene como demasiado, a mi modo de ver, como demasiado impacto en la práctica. Entonces, un poco en el libro trabajo como una sexta sola, como una propuesta, ¿no? Que sería la sola caritas. De algún modo, como solo el amor es suficiente para seguir a Jesús. Es un poco como una propuesta para nuestro tiempo, ¿no? Como bien relacionado con el seguimiento y con el día a día. Así que bueno, un poco... ¿Tenés alguna muestra de corrección o algo para mostrarme? ¿Del libro? Y alguito te voy a pasar. Algo después te paso ahí como un preview. La verdad que, bueno, va a ser el próximo libro que voy a comprar. Bueno, me alegro. Tengo expectativa. Bueno, yo te comento que también escribí un libro Mirá, allí acerca de la Biblia, mirá. que no está en edición. La verdad que hablé con varias personas y por alguna razón, yo sé que lo que yo escribí es para, digamos, hobbyista, ¿viste? Está. Si bien son 300 hojas, no encontré algún autor que haya desarrollado la tarea de, viste como Whitman intenta desmitificar a Jesús, Mirá. que se lo malinterpreta, porque todos dicen, bueno, listo, Jesús es un mito, todos los milagros son un mito, todo es un mito, y bueno, hay que quedarse con un hombre, que es lo que plantea el seminario de Jesús. No es lo que está planteando Whitman eso, sino que está planteando es sacar los lentes de la mirada mítica antigua para ver a Jesús verdadero. Y de alguna manera no encontré, quizás porque no tengo tanta lectura entre los autores más neortodoxos como Barth, Illich y bueno, Whitman también, la verdad que es este año que me metí un poco a leer más de ellos, pero ya sin leer de ellos yo creo que hice el trabajo objetivo de leer la Biblia, encontrar las presuposiciones que hay en la Biblia para poder definir lo que son los términos que la teología adopta después para hablar de inerrancia, para hablar de palabra de Dios, para hablar de escrituras, para hablar de bueno, inerrancia obviamente no está en la Biblia, ¿no? Claro. Pero para hablar de inspiración, de revelación, y no llego a las mismas conclusiones. O sea, ya leyendo la Biblia no llegas a las conclusiones que la teología ortodoxa presupone. Claro. Entonces, yo quería ese trabajo. Entonces, como no lo encontraba rápido, lo fui a buscar directo a la Biblia. Y creo que, bueno, una de las puntas las tiro en el primer capítulo del podcast, que es donde Jesús habla de las escrituras como algo diferente a la revelación y como algo diferente a la palabra de Dios. Me pareció re interesante. ¿Desarrollás esa maneja? Decime. No, que escuché el primero y el segundo episodio, me quedó ahora el tercero. Me pareció súper interesante, súper pertinente y hay un montón de cosas que no tienen idea que están buenísimas. Te tiro algo del tercero, te tiro lo importante del tercero como para que lo tengas en vista. Pero uno desenrosca esa madeja y la empezás a encontrar en toda la Biblia. O Claro. sea, y esto de que Daniel está leyendo a Jeremías y Pablo está leyendo a los antiguos, y lo tenés que continuar, es inevitable. Tenés que agarrar a Justino, tenés que agarrar a Ireneo, tenés que agarrar a todos que están leyendo el Nuevo Testamento, y después tenés que agarrar a lo de la Edad Media, que están leyendo los padres de la iglesia, y después tenés que agarrar a los reformadores que están leyendo lo de la Edad Media, y así. Y tenés que agarrar a nosotros que estamos leyendo a Barth, a Woodman. Entonces, y en medio de esa vorágine hay como una telaraña, ¿no? Diferentes caminos, diferentes tradiciones que dan autoridad a ciertas personas, a ciertas interpretaciones que obviamente van a atravesar la Biblia porque es de donde sale todo. Y la Biblia bueno, cuando hablo del canon, en el libro, no llegué
mandé a hacer un poco ese trabajo, ¿no? Y entonces escribí un libro que le puse por título La palabra de Dios y la Biblia, que es el título que da origen al podcast, que ahí en la descripción están todos más o menos los títulos que trabajo, y lo que pasa es que no terminas nunca, porque siempre quiero agregar algo más, ¿viste? Siempre quiero, escucho algo y lo quiero agregar, y escucho algo y lo quiero agregar, entonces se te va, no terminás nunca. Pero bueno, un poco esa es la idea del podcast, y lo que me pasó a mí es que no tuve, la verdad que no tuve mucho apoyo, no recibí apoyo ni quizás de mi iglesia, donde yo me congregaba. Hoy no quiero en la iglesia donde estoy meter este tema. Voy Claro. paso a paso, ¿viste? Gracias a Dios encontré gente muy abierta, muy espiritual también. En otra iglesia también había gente muy espiritual, pero como que está todo modelado por el fariseísmo, la tradición, la ortodoxia, una religión que yo creo que Jesús no quería formar. En esta iglesia había un poco más de libertad, aunque soy consciente de que hay una estructura todavía fuerte, y no me refiero a una estructura, digamos, jerárquica o eclesial. Eso lo vas a tener en cualquier organización. Eh, Lógicamente va a haber o no más libertad, pero sí veo una estructura teológica con estos conceptos que, bueno, que todavía están presentes, pero sí veo la libertad como para poder utilizar las palabras en otro sentido, y poder, bueno, compatibilizar aún en la mayoría de las cosas, aún en las grandes diferencias para mí, quizás pequeñas para ellos, pero donde te dan lugar para opinar, para, de hecho, enseñar también, a pesar de que yo planteé las cosas desde el principio y no hubo problema igual. En mi anterior iglesia tuve mucho conflicto, ¿viste? Y todavía estoy sanando eso, porque yo gente que amo y que voy a seguir amando. Pero sí, vos te congregás en alguna iglesia, contame un poquito de eso, a ver. La pregunta difícil. Sí. Mirá, nunca sé cómo contestar esa pregunta. Bueno, si no sabes cómo contestar es porque te estás congregando ahora. Claro, sí, sí, acá estamos. Sí, no, mira, la verdad que la respuesta compleja es que ni, o sea, nunca sé, insisto, cómo responder a eso, porque como lo piensa la mayoría, esto de ir todos los domingos y además participar de Sí, todas las estás actividades apartado. y tal, claro, estaría como apartado. Pero en realidad sí, estoy todo el tiempo en contacto con mis hermanos, todo el tiempo. Desde esto, por teléfono, armando proyectos, con algunos proyectos que son como para eclesiales. Todo el tiempo estoy como en contacto. Así que, sí, la verdad que, qué sé yo, sí, tengo como una comunidad de referencia en General Roca, que es acá cerquita, que es donde es pastor mi suegro, Mirá. y bueno, a veces voy los domingos, a veces no, a veces voy a la reunión de jóvenes, voy a veces acá por una reunión de jóvenes en la iglesia acá cerquita, sí. Así que Bueno, no tengo una comunidad fija. Bueno, los miércoles nos juntamos con un grupito cada tanto, que armamos como un grupito de WhatsApp que se llama Perro Tigre, que es una historia larga, ese nombre, este, y nos juntamos un poco a compartir la fe. Ahora voy a participar con unos chicos de una iglesia de comunidad cristiana, de un podcast sobre salud mental. Todo así, todo muy sui bueno, generis. está bien. No sé si te topaste alguna vez con un libro que se llama Así que no quieres ir más a la iglesia. ¿Nunca lo escuchaste? Nunca lo escuché. Es el Nunca autor lo escuché. o el personaje, la persona que es el personaje principal del libro, si no me acuerdo mal, se llama Jacob Colson. Ajá, Te lo spoileo. Es un seudónimo en realidad, porque el libro es una ficción, eh, sí, en la que un personaje que se llama Juan, que al principio del libro te lo presentan como que puede ser el apóstol Juan, porque se dice que él no iba a morir,
Entonces cada vez que aparece en escena es algo medio extraño porque te da una claridad y te arroja una luz sobre un conflicto que es típico de una persona que está espiritualmente en otro nivel. Y entonces él vive su vida así como la vivís vos, básicamente, no perteneciendo a ninguna congregación, pero perteneciendo a la comunidad, y va edificando vidas y siendo pastor de personas y ayudando, y él también haciendo su propio proceso, habiendo ya hecho un proceso anterior fuerte en el que llegó a conclusiones de vida que hoy le ayudan a vivir de una manera diferente. Pero al final del libro, bueno, te plantea esto, ¿no? Cómo la vida cristiana, aunque vos no formes parte de una estructura, una jerarquía eclesial, se sigue viviendo igual. Y creo que Frank Viola lo trabaja en un libro que se llama La Iglesia Orgánica, que hay un amigo que me taladra la cabeza con eso, que todavía no tuve la oportunidad de leer, pero eh, que tiene que ver con eso, con la organicidad de las relaciones y del cuerpo, que es la iglesia. Claro. A eso se refiere, ¿no? Y bueno, lastimosamente quizás no está bueno que hayamos quedado como excluidos, porque no te sentís compatible, ¿viste? A veces. Ese es el tema. No te sentís compatible y eso te dejan un poquito de lado, vos te alejás un poquito, y así me pasó a mí, ¿no? Fui perdiendo esa comunión, eso que me unía, porque, bueno, yo estaba en dudas, de muchas dudas, cosas que no podía plantear, que de hecho las veces que las planteé no tuve oportunidad de ni siquiera abordar los temas, que eso es lo que más me dolió, porque yo ahí aprendí en la Biblia, conocí la Biblia y me dieron las herramientas, el martillo, el serrucho, para cortar y armar y comprender, y que después eso no pueda tener una evolución respecto a cuestiones de eso que me habían enseñado, es fuerte. Fue fuerte para mí, ¿no? No sé cómo lo viviste vos, si también fue un proceso así medio doloroso o... Fue un proceso un poco, fue largo, fue largo. Hoy ya estoy como en otro lugar mucho, donde esto está mucho más asimilado. En algún momento fue toda una crisis, como esto de no ir a la iglesia. Y hoy ya cuando me hacen esta pregunta, yo entiendo desde dónde me la haces Sí, vos, sí, sí. pero pienso que como que está ya mal barajada la pregunta, digamos. Ya, realmente hoy yo tengo muy internalizado que yo no tengo que ir a ningún lado, que soy la iglesia, o sea, no hay que ir a ningún lado. Y que justamente la iglesia es una interacción, es esto, es lo que surge acá en el medio. ¿No? Entonces es como que ya desde ahí, casi de un punto de vista, no sé si epistemológico, no sé si llamarlo así, es como que ya hay como un giro de comprensión diferente. Y además, quizá también con la conciencia de que el gran proyecto de Jesús no es la iglesia, digamos, que se la menciona apenas, quizá en los evangelios 3 veces, y el gran proyecto de Jesús, se menciona por lo menos 120 veces en los evangelios, es el reino de Dios. Es una nueva comunidad humana, un modo de vida entre los seres humanos, donde lo central sea el amor. Entonces es como que ahí yo digo, yo estoy en el reino, ahora en la iglesia estoy, en la congregación, y a veces sí, qué sé yo, a veces voy los domingos y hago iglesia, pero qué sé yo, me parece que lo importante es el reino, hasta de fondo, y reunirme y estar en contacto con aquellos que entendemos que es por ahí, que queremos hacer este reino. Sí, esto, vi un video que hablas de los 10 libros que más te gustaron. Sí, Está muy bueno. Y me dieron ganas de leer el de Han Kung, sí, Ser uf, Cristiano. sí, ¿Habla un sí, poco sí, de esto sí, en el sí. libro? De esto que estoy mencionando, Sí. en ese libro, esto que yo tiré así, ahora no, hay otras cositas, más relacionado, hay de todo, es un libro de 800 páginas, Me, un 800, me librazo, imagino. pero no, trabaja otras cosas. Yo creo que esto sentí mucho más el impacto en un libro que se llama Jesús, Aproximación Histórica,
Sí. que es de José El Antonio sexto era. Pagola, que lo menciono, Sí. y ahí yo creo que algo de esta idea viene de ahí, sí, sí, de ahí que me parece hermosísimo, un libro hermosísimo, escrito con un amor, ¿viste? Cuando se nota en las páginas que destila como, no sé, el escritor como que, no sé, Sí, sí. mucho La amor y pasión. profundidad y erudición también, Sí, sí, porque sí. tipo un biblista como muy grosso. Y bueno, Hans Kuhn, mierda. Digamos. Mirá que bueno. Bueno, te tiro de qué va el tercer capítulo, y que habla un poco de esto, de la interpretación de lo que es la palabra de Dios en la Biblia, y empiezo hablando de cómo la entendían los profetas, ¿no? Una revelación específica, un sueño, una información que Dios me daba para dar al pueblo, atravesando después el Nuevo Testamento, o más que nada los evangelios, eh, donde se reinterpreta, o hechos, donde se reinterpreta un poco la palabra de Dios como la predicación del evangelio, ¿no? Este mensaje que Jesús no vino a darle el reino y llevarlo a la gente. Y digamos, la palabra de Dios de alguna manera se está hablando ahí porque también es una enseñanza que Dios nos vino a transmitir y que nosotros estamos reproduciendo. Y después en Pablo ya se encara la iglesia misma como imagen y palabra de Cristo, lo que nos hace a nosotros, siendo cristianos, o sea, cristiano viene de Mesías, de pequeño Mesías, de pequeño Cristo, y por tanto, viste que Pablo dice muchas veces, que nos quiere conformar a la imagen de Cristo, que quiere hacer Cristos de nosotros. Y de alguna manera, si somos imagen de Dios, porque fuimos hechos a imagen de Dios, el recuperar esa imagen de Dios es cumplir nuestro objetivo primario en realidad. Pero Cristo viene a ser el Logos viene a ser una herramienta, así como el ADN que guía toda la mecánica biológica, de alguna manera el Cristo real, viene a ser nuestro paradigma, nuestra lente para entender la vida y para tratar de imitarlo, y ser un Cristo, y ser palabra de Dios, ser imagen de Dios en la sociedad. Y un poco de eso va, ¿no? Que es lo que al final y al cabo es ser cristianos, ser Sí, imagen y palabra de Dios en el mundo. Eh, y digo, sí. bueno, ¿hasta qué punto puedo aplicar el significado de palabra de Dios? Hasta ahí, ¿no? Después hay más cosas para ver, ¿no? Pero creo que en ese capítulo se desarrolla esto nada más, y no necesitas apelar a la Biblia para decir que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Pero cuando te limitas digamos, esa frase, estás limitando tu teología, estás limitando a Dios, básicamente, porque ya Dios no habla, porque entras en el cesacionismo, bueno, en el 400, 300, que ya más o menos se cerró un canon, porque el canon nunca se cerró en realidad. Eh, Listo, ya está lo perfecto, ya tenemos la palabra de Dios, ya Dios no habla más, y si no habla más, no obra más, porque la palabra de Claro. Dios es su obra también, ¿no? Mm, Así que un poco de eso va el tercero, que la verdad que me está costando mucho grabar porque, bueno, viste, la familia, el laburo, yo no me dedico digamos, a lo que es las letras. Yo soy maestro mayor de obra, me falta una materia para recibirme de arquitecto, y ya quiero terminar porque hace 15 años que estoy. Pero bueno, con trabajo, con ministerios, nosotros somos, gracias, me agradezco a Dios la esposa que me dio, una firmeza en la fe, un ejemplo de vida, creo que me ha ayudado de guía, no solamente de ayuda, no solamente fue ayuda, sino que fue guía en algunos momentos espiritual, porque si bien Dios manda al hombre a ser cabeza, yo hoy destruí ese argumento, o sea, yo creo que el hombre se tiene que sujetar a la mujer igual que la mujer se sujeta al hombre. Es una cuestión de actitud el ser cabeza, no es una cuestión de autoridad. Y nada, muchas veces si ella me pide algo, se lo hago con todo gusto porque no se trata de someter a la mujer en el matrimonio. Y así reconozco que ha tenido más luz en muchas cosas que yo, y la he tenido que seguir. O sea, esto es una blasfemia para un ortodoxo, de que el hombre siga a la mujer. Pero es sí, sí, así, o sí. sea, a veces ella me sigue, a veces la sigo yo. Y la verdad que agradezco a Dios porque, nada, me ha La ligata hace ayudado, lío. sí, se te vino. Eh, Me ha ayudado a enfrentar todo este camino, ¿no? Y he visto
a ella, siendo palabra de Dios, por lo tanto mi guía. Y nada, bueno, tenemos toda una experiencia para contar ahí, hablando de lo familiar y esta variación teológica que uno va tomando en la vida, ¿no? No sé si vos querés contar un poquito de eso y después cerramos un poco y vemos qué hacemos, cómo sigue la cosa. Pero nada, si querés contarme un poquito, tu ámbito familiar, cómo viviste esta historia respecto a eso. Y mirá, justo ahora estoy como en un momento bastante bisagra en mi vida. Em, yo conocí a mi esposa cuando yo tenía 21 años, yo tengo 36 ahora, y bueno, fue mi primera novia, y nos casamos a los 24 años, así que bueno, casi 12 años de casados, y, pero bueno, ella falleció hace muy poco. Eh, Así que ¿Qué le ahora pasó? viviendo un poco, tuvo COVID. Ah, mirá, Este, qué fuerte, así che. que, así que bueno, ahora es como que estoy en un momento como de mucha transición personal. Mm. Pero la verdad que ella em, fue, em, fue como muy importante en todo este proceso. Muy importante, muy importante. Su amor, su modo de entender la vida, su modo de entender la fe, fue decisivo. Yo diría que fue decisivo. ¿Te nutriste También de juntos. su experiencia cristiana para tu cambio? ¿Cómo, perdón? Si te nutriste de su experiencia cristiana para tu cambio. Absolutamente, definitivamente, definitivamente. Eh, una persona muy lúcida, con toques de genialidad, de la que yo carezco, digamos. Pero ella es como esas personas que decís, esta persona tiene algo de genio, ¿viste? Como si esta persona es como medio, está como por encima, digamos. Y, y yo creo que fueron los años con ella juntos donde fuimos como andando y desandando nuestra teología, nuestro modo de entender la fe, nuestro modo de vivenciarla, en nuestro vínculo matrimonial, donde también desandamos estas cuestiones tradicionales, y nos acercamos como iguales, donde juntos pudimos decirnos, ah, este es carne de mi carne, ah, este es como yo, donde no hay, digamos, jerarquías, donde no había jerarquías entre nosotros. Y realmente como que yo siento que pudimos vivir el Evangelio juntos. Mirá qué lindo, Eh, Así que, bueno, ahora, en este momento, como, bueno, viviendo el duelo, ¿no? tal cual. Eh, pero bueno, acompañado por la Mm. familia, por mi familia, por la familia de ella, que es mi familia. Eh, pero sí, la Es verdad un que poco, perdóname que te lo tiro así, espero no molestarte con lo que te digo, pero es un poco la experiencia de los discípulos, ¿no? Perder su compañía, mm, no sé si era tu guía, por ahí no, pero perder eso más importante que vos tenés, porque la verdad que nuestras esposas son, de alguna manera, estamos todo el día con ellas, o si no estamos todo el día porque trabajamos muchas horas, es un eje en nuestra vida. Y perder ese eje es muy fuerte. Y la verdad que, bueno, te entiendo, no te entiendo en realidad, sinceramente, porque no puedo estar en tus zapatos, pero es fuerte. Y nada, me encuentro ahí como los discípulos, no perdiendo un eje en su vida, así es algo muy fuerte. Y bueno, esto tiene que ir acompañado de la fe, porque solamente creo que en el cristianismo podemos encontrar una esperanza para atravesar de una manera diferente estas circunstancias. Y creo que acá se demuestran las cosas, ¿no? Creo que justamente lo que el cristianismo le ha dado a la sociedad, ¿no? El apoyo a la esperanza, como lo sí, dice Pablo en sus sí, cartas también. sí. Yo creo que a mí lo que en este tiempo más me conmueve en cuanto a Dios es como la experiencia de, como Dios, ¿no? Yo me despojé de mis atributos de deidad, digamos,
para sentir cómo es ese dolor, para sentir cómo se siente eso. Sartre tiene una frase muy conocida que dice que el infierno es la mirada del otro, ¿no? Y seguramente, ¿no? Pero yo creo que hay otro infierno, el no ser visto. Y yo creo que este Dios nuestro, que es el de Manuel, que es el Dios con nosotros en un sentido como muy visceral, es este Dios que dice, vamos al infierno juntos, vamos juntos, no estás solo. Esa es un poco la experiencia que voy teniendo este tiempo en mi duelo, que es Muy bueno. indescriptible, digamos, el dolor, no es intransferible, no, Sí. a la cruz se va solo, finalmente. Pero sentir que está ese Dios, como dice Hans Kuhn, ocultamente presente, ¿no? Que está ahí, que está ahí. Y que también en algún punto sabe dejarnos solos también, ¿no? Sabe dejarnos solos, sabe cómo dejarnos experimentar también esa realidad existencial. Tal cual, qué loco. Bueno, yo, para agregarte a eso, simplemente, viste que yo soy un poquito más teológico, me voy por el lado analítico, no sé por qué, siempre tengo la cabeza programada para eso, pero me cuestioné la naturaleza divina de Jesús. No no porque esté seducido por el arrianismo, sino porque no la encuentro en la Biblia. Simplemente por eso. Siempre me enseñaron que Jesús tenía dos naturalezas, la transubstanciación, la unión hipostática, perdóname, y nunca la encontré en la Biblia. Entonces, a partir de que dije, listo, bueno, vamos a seguir considerando que sea Dios, después lo explicamos cómo, que estoy tratando de elaborar mis hipótesis en mi mente todavía, pero no, bueno, tengo algunas, probablemente puedan funcionar, pero bueno, me tengo que ponerlas a escribir. Pero me encontré con un Jesús más humano, con un Jesús más persona, un Jesús diferente al que yo tenía. Uno siempre tiene como el Jesús de Apocalipsis, ¿no? El Jesús que está en el cielo, el que está mirando a ver cómo va todo, Sí, desde a la diestra arriba. del Padre, ahí, Eh, intocable. sí, y la verdad que a partir de que empecé a, digamos, mi transitar teológico de esta manera, entendí que Jesús, por medio de su comunidad, está en la tierra y está reinando de alguna manera, ¿no? Eh, no puedo justificar cómo es que se hace hombre este Dios. No lo puedo justificar, pero lo creo, por fe. Eh, porque le creo a los evangelios y entiendo que había algo diferente en él. Y lo estoy tratando de elaborar por el lado del logos, por el lado de la vida misma como información o como expresión de la palabra de Dios, justamente, ¿no? Él fue el que mejor expresó el amor y mejor expresó a Dios, obviamente, como vos decías, y por eso es Dios. No te puedo decir que llega a ser Dios en el sentido ontológico, porque ahí sí estaría diciendo, creo, una herejía para el cristianismo. Pero no sé, por ahí hay un camino por ahí en el que la información contenida en su persona, una determinación genética, puede haber un milagro, un nacimiento virginal, que muchos cristianos lo cuestionan también. Para mí no es determinante que haya sido. Es más, algunos dicen, si nació hijo de José, es más humano todavía. Entonces, no es un, digamos, determinante, pero sí es un conflicto a resolver en mi mente, ¿no? Igual que la naturaleza del Espíritu Santo. Yo sé que las cosas espirituales existen, sé que hay un mundo espiritual más allá de, de lo físico, aunque creo que el hombre es puramente físico. Creo que hay un mundo espiritual ahí afuera, un mundo político, espiritualmente hablando, que es esto de los demonios y los ángeles, ¿no? No sé cómo se puede justificar, cómo se puede expresar, pero lo conozco, es real, por experiencias también.
Claro. Entonces no me aparto de eso todavía. Creo que está y que es algo que tenemos que aprender a descubrir de otra manera. Porque lo miramos a los ojos, con los lentes del Nuevo Testamento todavía, y no hemos desarrollado, no hemos sistematizado la experiencia, quizás la Iglesia Católica un poco más, pero no hemos sistematizado como protestantes la experiencia con ese mundo. A tal punto que todavía se sigue discutiendo sobre hablar de lengua y todo eso, que yo lo veo como expresiones naturales del cuerpo y dimensiones de la mente que todavía no podemos entender bien, pero que están y que pueden ser utilizadas por Dios, ¿no? Para hablar un idioma puede ser, tranquilamente, para dar un mensaje puede ser. Creo en los sueños, creo en las manifestaciones, creo en todo eso, pero creo que el hombre es materialista, o sea, es una unidad, que su alma y su espíritu son simplemente referencias poéticas o simbólicas, porque no hay otras palabras para hablar de la antropología, ¿no? En ese momento. Pero sí, creo que hay una mirada de Jesús que el cristiano tiene que reevaluar y que yo estoy haciendo esa tarea también, ¿no? Y nada, me encanta lo que decís. Y nada, me llevo mucho la conversación, la verdad. Gracias por este tiempo, Martín. Bueno, después vemos cómo sigue todo, a ver si seguimos hablando de algún tema, a ver si preparamos un tema si querés y podemos hacer otra charla. Dale. Así que nada, un gusto. Nos estamos conociendo Me también, encantó. porque no te conocía yo. Sí, sí. Buenísimo, me encantó esta charla, me sentí súper cómodo y bueno, por supuesto que te sigo y voy a seguir escuchando las entregas de los podcasts con mucha atención porque me reinteresa y la verdad que es un re laburo el que te mandaste, al menos ahora estos, un laburo como de mucha investigación, muy serio, muy... eh, suena como convincente, digamos, o sea, como lo planteas es como bastante, digamos, como bien fundamentado, no es que es una cosa muy Sí. tironeada, así como... No, apelo al sentido común porque muchas herramientas sinceramente no tengo. Tengo los diccionarios que tuve toda la vida, que tiene toda la gente que también piensa, pero de manera ortodoxa, pero trato de apelar al sentido común, ¿no? Que creo que en ese sentido común, creo que hay una revelación divina también, ¿no? Adentro nuestro. Así que por eso trato de dejarme guiar por eso de alguna manera. Nos puede fallar, obviamente, ¿no? Porque estamos desfigurados un poco en esa imagen, pero bueno, también te sigo y te voy a seguir leyendo ahí lo que escribas. Compartime, mandame un WhatsApp, mandame, che, saqué esto, escribí esto, salió mi libro. Bueno, Martín, Dale, bendiciones, un che. abrazo. Gracias por todo. Gracias.